Hola, yo soy Sandra Suárez. Hola, soy Fabio Rubiano y este es El Problema Fundamental. En nuestras redes sociales @teatropetra encontrará un link para que usted pueda apoyar nuestro trabajo. Este es el capítulo de hoy. Usted dijo que quería que habláramos hoy del siglo XIX, pero lo que yo no entiendo es por qué hicimos este salto tipo Caterina Ibargüen del siglo de oro al siglo XIX. A ver, ¿por qué? ¿Qué se celebra por estos días? ¿Celebrar? Bueno, se habla de independencia, de fiestas de independencia. No sabemos de independencia de quiénes, pero en todo caso, nosotros hacemos teatro independiente. Entonces, por ahí abrimos la puerta al tema que habla de independencia. Nos está aprovechando. Bien, entonces comencemos de una vez con lo importante. ¿Qué pasaba en términos teatrales en el siglo XIX? Pues había muchas representaciones escénicas, incluso desde antes de la independencia, cuando llegó Morillo y los ponía a todos en la plaza y los ahorcaba o los fusilaba y ya hacía espectáculo teatral aterrador. ¡Llegó Morillo! Las noticias que más circulaban en el siglo XIX, además de la independencia, porque todo esto lo vamos a hablar es post-independencia, Claro. alrededor del mundo cotidiano y teatral, lo que se hablaba era de los conflictos políticos, epidemias, mire la casualidad, Vea la repetición. enfermedades, fenómenos de corrupción, quiebra de empresarios y compañías teatrales, había un estancamiento económico, pero sin embargo había pasión y confianza en el trabajo teatral. Me siento viendo un capítulo de Dark. Entonces, recapitulando, una vez se dio la independencia, o sea, después de 1819, hubo un despliegue de celebraciones callejeras. Ahí hay teatro. Acuérdese de que hablamos en el capítulo pasado de todas las expresiones culturales, teatrales puestas en escena en la calle. Pero claro. Sí, igual hubo lambones que le hacían arcos de flores a Morillo cuando llegó. Eso siempre ha habido lambones que le hacen Que se le arrodillaban. que le hacen calle de honor a los que vienen a matarlos, a darles duro. Bueno, entonces había autores patriotas. Empezaron a ser autores patriotas que estrenaban obras, adivine los temas. Héroes criollos, gestas comuneras, rebeliones indígenas. En Perú, sobre quién, sobre todo, se hacían obras. Tupac. Sí, pero Tupac Amaru. Usted está pensando en Tupac Shakur. No, yo no estoy pensando en ese violador. Bueno, rapero, otra vez con el tema. Bueno. No, es que un dato. Lo que pasa es que los que nacieron después de los 90 quizás no se acuerdan de eso. Es posible. Los dos Tupac fueron controvertidos, controversiales. Tupac Shakur, bueno, fue un violador y rapero. Su hoja de vida es violador y rapero. Y asesinado. Violador, rapero, asesinado. Exacto. Tupac Amaru, siempre yo he dicho desde chiquito, Tupac Amaru, no fue condenado por violación jamás, pero él sí tuvo una muerte aterradora por parte de los conquistadores españoles. Bueno, entonces, en resumen, el teatro fue un gran estimulador para ¿cómo decimos? Para la propagación del patriotismo, para propagar principios. ¿De qué principio me está hablando? Bueno, ahí viene la lucha entre los sectores progresistas y los sectores conservadores. Me imagino que había gente que decían, ay, no polaricen. Yo no estoy ni a favor ni en contra del teatro. Iba a haber gente que decía. Mire, no voy a comentar nada al Bueno, respecto. la función del teatro en la sociedad en ese momento estaba para reforzar leyes e instituciones. ¿Qué leyes y qué instituciones? Servir a la causa revolucionaria. Sentar las bases nacionales. Estábamos siendo república, no sabíamos cómo era, pero estábamos construyendo nuestra propia identidad y el teatro era un factor determinante en la construcción de esa identidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuándo dejó de ser así? Cuando el teatro dejó de ser un imperativo en la construcción de identidad, aguarde tantico, para allá vamos. Siglo XIX tiene todo. La dramaturgia nacional del siglo XIX post-independencia, o sea, la dramaturgia 2.0 de esa época, renovada, eran obras que exaltaban la libertad, que condenaban a los tiranos y al despotismo, obras que expurgaban los restos del coloniaje y de la sumisión a ese coloniaje, eran obras contra las adhesiones monárquicas y sobre todo se exigía que fueran obras originales.
Bueno, pero todo lo que me está contando me parece que es la cara linda de la moneda. O sea, ya, como dicen los expertos en marketing, esa idea te la compro. Pero yo me imagino que esa moneda debe tener otro lado, no tan chévere. Sí, no todo es felicidad. Sí, los mismos gobernantes que propugnaban por nuestra independencia crearon juntas de censura. Ah, Sí, pero ojo, juntas de censura para hablar de patriotismo, para hablar de cuidar la revolución que se acaba de ganar, para cuidar el producto. el Eh, producto, bien. sí. Entonces, ¿qué obras censuraban? Las que no fomentaran las virtudes. Ahora, había saber de qué virtudes Pues se sí. hablaba. Las que no fomentaran el amor a la patria y al trabajo. Uy, qué pereza. No, 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 cuidado. Amor a la patria, amor al trabajo. Lo del trabajo, ya le digo a qué se referían con Ok. eso del trabajo. Censuraban obras que no promovieran el interés por el orden. Ujú. Censuraban obras que no respetaran a los padres, que no predicaran la moderación, que no predicaran el amor doméstico y la felicidad nacional. El país más feliz del mundo. Sí, exacto. Tenía que decir, somos el país más feliz Sí, del mundo. claro, somos el segundo país más feliz del mundo con el segundo himno más bonito del mundo y los exportadores segundos de café en el mundo. Tranquilícese. Frente al punto del trabajo que yo le dije, le iba a hacer un asterisco ahí. Ajá. Hay un elemento muy significativo y es que pedían que las obras no replicaran la vida ociosa. ¿La vida ociosa de quiénes? La vida ociosa propia de los españoles. Ah, no, venga, no me boleté. Y decían, comillas, cuya existencia se reducía al reposo, la buena mesa, asistir a reuniones sociales y comentar el estado del tiempo. Ve, está haciendo como frío estos días, ¿no? Ojo, ese tipo de obras también eran tratadas por españoles progresistas, porque había españoles progresistas, ilustrados de la Ilustración, Ujú. que criticaban la decadencia española. En esa época, en plena decadencia española, no podían acceder a hidalguía o a funciones municipales quienes se ensuciaban las manos trabajando o se dedicaban al comercio. ¿Qué? Bueno, Dios, no, qué cosas tan sí, pero hemos raras. cambiado, porque por ejemplo ahorita eligen presidente del Congreso a quien asista a todas las reuniones, al que pase proyectos de ley, al que no tenga investigaciones, ¿cierto? Julio de 2020, por si acaso esto lo escucha en otra época. Si lo están escuchando en 20 años, sepan que las cosas no han cambiado mucho. Bueno, volvamos a la originalidad, a Ajá. lo que le pedían a las obras. Vamos a lo estético. Había búsqueda de originalidad, de discursos propios, de que hablaran del país, que hubiera una dramaturgia nacional. Un, Bien, ¿no? Súper bien. Era un teatro coyuntural, acabamos de independizarnos. Ujú. Entonces, un teatro que hablara de la autodeterminación, de la formación cultural. Bueno, bien, 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 bien. Dos cosas que pueden dañar este panorama de felicidad. Yo sabía que venía con algo entre Bueno, manos. estas obras eran hechas por blanquitos, ¿no? Ah, claro. Por élites criollas. Ujú. Pero no era la única teatralidad. Por el otro lado también estaba la raza, los funámbulos, los mimos, los danzantes de cuerdas, los cirqueros que seguían en lo suyo y seguían atrayendo al gran público, porque seguía yendo más público a eso que a esto. Y entonces, ¿por qué había esa división? ¿Por qué la necesidad de la división? Bueno, varias razones y varias hipótesis. Ajá. Mire, se las digo, aquí las puse bien juicioso. Las reglas, Ujú. las velas, ¿Mm? la iglesia y los prejuicios. Si quiere desarrollemos, Ok. si quiere desarrollemos cada uno. Ponían reglas en los teatros. ¿Cuáles? Fumar. No que tocaba fumar en el teatro. Sí, sí, sí. Bueno, esa regla sigue existiendo. No se puede fumar No en se el puede teatro. fumar. No se puede hablar en voz alta en función. Esto aún hoy en día en algunas regiones del país sigue siendo imposible de controlar. No me No, diga. no, en Bogotá también. Nosotros hemos tenido funciones donde la gente habla. Por ejemplo, en Yo no estoy loca, eso Ah, le han pero dicho cosas. sí, claro, tuvimos una que dijo que era la mamá de Marcela. No se puede gritar, no se podía gritar. Una de las reglas es no griten mientras esté haciendo la función. No intercambiar palabras con actores y con actrices en escena.
Ajá. Si esto estaba en las reglas es porque eso se daba con Pero mucha se frecuencia. descontrolaba, claro. Había que quitarse el sombrero. Y no se podía aplaudir fuera de tiempo. Entonces, ¿cómo sabía uno cuándo era el tiempo para actuar, hombre? Depende de si era educado. ¿Quién dicta los tiempos? Bueno, en música clásica, en los conciertos de música clásica hay unos tiempos concretos para Claro. aplaudir. Uno de primíparo siempre comete el error de... Y hay alguien que las... Personalmente, la de aplaudir fuera de tiempo, la aplaudo. En el tiempo, claramente. Venga, hábleme de eso de las velas. Eso suena muy raro. Cómo se iluminaba antes el teatro. Ah, claro. A ver, hagamos una diferencia entre el tiempo que dura la obra con el tiempo que dura el público en el teatro. Son dos cosas diferentes. La obra, en siglo XIX, pues, que eso se mantuvo casi hasta finales del siglo XIX, principios del XX. Ujú. La obra podía durar 2 horas, pero la gente permanecía en el teatro hasta 5 horas. Eso lo puede decir hoy en día Marielita y Santiago. O sea, la gente empieza a llegar o empezaba a llegar al teatro a las 2, 3 de la tarde y se iban a las 12 de la noche. Bueno, pero no era porque estuviéramos cambiando luces, Ah, no, 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 no. ni decorados, era porque querían. Era porque había comida y mesas chéveres y parche. Eso, iba a volver. Bueno, porque había cambio de decorados y cambio de velas. Ajá. Cambio de velas, o sea, Codensa, Electricaribe, etcétera, todavía no se habían instalado. Y tocaba cambiar iluminación, o sea, tocaba cambiar velas porque se acababan. No alcanzaban a grabar cues con la iluminación por vela, aunque sí había dimmer. Vea usted. Había dimmer. Una vez en el Petra nos tocó entrar velas en medio de una función Sí. y la gente pensó que yo estaba actuando. Cuando salieron me felicitaron y me dijeron, ay, ¿cómo metiste bien la vela en ese momento? Ok, muy bien. Se alegran es por nada. El punto de la iglesia. Ajá. Mire, cualquiera dirá que yo estoy en contra de la iglesia, ¿no, señora? Había curas que apoyaban los procesos de independencia. Pero claro, Y había sectores de la iglesia que apoyaban la revolución y predicaban y convencían a la gente, porque les tocaba, de que ser libres y haberse independizado no era pecado. Que haber sacado a los chapetones no era pecado. claro, es que vienen de escuchar lo contrario tantos años. Pero hubo otros curas que estaban de otro lado, como que siguieron añorando la colonia. No hablemos de colombianos. Hay un argentino, hay un argentino, aquí no. Aquí los curas muy respetuosos, respetan hasta la cuarentena. Ahí Bueno, los vi en Noticias 1. no, en serio, aquí ha habido curas de todo tipo. Hay una, no sé si contar la anécdota de Camilo Torres con Plinio Apuleyo Pero por Mendoza. favor. ¿Sí? Bueno, Camilo Torres, el cura guerrillero, fue muy amigo de Plinio Apuleyo Mendoza. De hecho, Plinio Apuleyo, como vocero de la actual ultraderecha de este país, él escribió en el 2016 un artículo donde decía 50 años de la muerte de mi gran amigo Camilo Torres. No. O sea, todavía lo considera desde la otra orilla del pensamiento, lo considera su gran amigo. Y hay una anécdota buenísima, y es que Gabriel García Márquez, quería que Plinio Apuleyo Mendoza fuera padrino de su hijo en el bautizo. Y lo iba a bautizar Camilo Torres, el cura guerrillero, pues todavía no era guerrillero. Y Camilo Torres estaba muy bravo porque decía que Plinio Apuleyo no iba a cumplir las condiciones espirituales de la Iglesia Católica con el hijo. ¿Qué? A Camilo Torres le parecía a Plinio Apuleyo muy ateo. No. Sí, para que vea cómo han cambiado el artículo de Plinio Apuleyo, ¿por qué se volvió tan malo si era tan bueno? Ay, no, Hay un Chito. artículo que se llama así en Arcadia, en la antigua Arcadia. Bueno, entonces, Perdón. volvamos Sigamos con- hablando del cura argentino que del- no me terminó de contar. el cura argentino del siglo XIX se llamaba Francisco de Paula Castañeda Ajá. y escribía teatro con unos fines concretos: combatir las ideas de los patriotas, Ajá. fobia al enciclopedismo, obras que no tuvieran nada de ficciones poéticas ni de ideas liberales. Mire, en Colombia, particularmente en Bogotá, para que usted vea que no todo es malo, no se hacían autos sacramentales, ¿Cómo así? ni loas, por ser prácticas teatrales vinculadas al fanatismo religioso, que Wow. pertenecía al pasado. Bien, la razón por la cual no se hacía eso no era completamente política o social. Ah. ¿Por qué? Es porque a los blanquitos de acá les parecía de mal gusto. O sea,
Venga, ya que dice esto de mal gusto, hábleme de los prejuicios. En términos generales, la producción teatral, esta producción teatral, la de Sala, porque se impuso mucho escenario a la italiana, recayó en las manos de las clases altas, de las clases altas urbanas. Entonces en las obras empiezan a aparecer personajes y temas rurales, el tema de la oposición campo-ciudad. Obviamente, ¿quién gana en esta oposición o en esta lucha de contrarios o en esta comparación? La vida urbana. Y es la vida urbana y los personajes urbanos los que se plantean en las obras como virtuosos. Ahí yo creo que es donde empieza la fractura de esta construcción de identidad. Sí, es como esta cosa de pizza $1 Manhattan. Ese es el único sabor apropiado. Eso es lo mejor de nuestra tierra. Sin embargo, gran parte del teatro que se hacía en el siglo XIX, el teatro republicano, cuando ya éramos república, estuvo ligado a lo que se pueden decir ideas socialistas románticas francesas, que estaban emparentadas con el liberalismo, que para los conservadores, aunque humanistas también, había godos humanistas, pero claro, eran una perversión del gusto. Entonces, decían, textual, cómo se les ocurre someter al corazón de los espectadores a una ininterrumpida serie de emociones. Wow, tocaba era aburrirlos derecho. Cuénteme anécdotas de eso. Voy a contar, sobre todo en positivo, Okay. porque esto está como bastante oscuro. Si alguien, la gente mayor que escucha el programa y los que no son tan mayores, pues pueden ver en YouTube o en cualquiera de las redes lo que eran las ediciones de las primeras vueltas a Colombia en bicicleta. Ajá. Ya les digo por qué hablo de esto. Las primeras vueltas a Colombia en bicicleta, ustedes ven que hay las fotos de unos ciclistas flacos, con las bicicletas al hombro, cruzando trochas, pedaleando entre charcos, andando por caminos destapados, ahí en su caballito de acero a toda velocidad, con gente echándole baldados de agua para que no sintieran tanto calor. Y estoy hablando de 1951. Ajá. Cuando en el país ya había algunas carreteras, había carros, había camiones, había luz eléctrica y había transmisión en directo por radio. Imagínense eso 100 años antes de 1951, o sea, en mitad del siglo XIX, Ajá. pero no con ciclistas, no con un ciclista con su bicicleta al hombro, Sí. sino con una compañía teatral No. de gira por Cúcuta, Bucaramanga, Soto, Socorro, Honda, Zipaquirá, Bogotá e Intermedias. Cargando que escenografía, vestuario, utilería, actores, actrices, muchas veces niños. También había niños en el siglo XIX. No había carros, no había camiones, no había luz eléctrica y obviamente no había radio. ¿Por qué lo hacían? Por las ganas de hacer teatro. Existían compañías nacionales por todas partes, desde el Tolima hasta Mompox. Mire, en el Tolima había una compañía, la Compañía Dramática Tolimense. Sí. Las tres hijas del director empresario de la Compañía Dramática Tolimense eran las principales figuras y atracción del conjunto. Empiezan las mujeres a jugar un papel poderoso. Había en Mompox 3 sociedades literarias que fomentaban el teatro. Mire, se las voy a decir. La primera se llamaba Sociedad Dramática de Aficionados. Y las cláusulas eran difundir el amor a las letras en todas las clases sociales y promover la biblioteca popular. No, qué cosa tan preciosa. La otra era la Sociedad Dramática de Beneficencia, que mezclaba piezas de alta comedia con viejos dramas. Y presentaban también sainetes de Don Ramón de la Cruz. Y la tercera sociedad, que me encanta, que se llamaba la Sociedad Dramática, no de beneficencia, sino Sociedad Dramática, era formada solo por mujeres. ¿Cómo era el tema entonces de las mujeres en el teatro en esa época? De todo, de todo. Si quieren encontrar información, pueden buscar en hemeroteca el Diario de Cundinamarca, que no era de Cundinamarca sino de Bogotá, de 1870. Y, por ejemplo, la crítica contra una compañía dramática que se llamaba Toral, dice lo siguiente frente a dos señoras. La crítica dice: las señoras Rosario G. del Toral y Guadalupe H. de Safrané
desempeñaron mediocremente apenas sus papeles. ¡Auch! Tal vez debe atribuirse su falta de espíritu, de animación y de propiedad a la timidez que por lo común acompaña hasta los más consumados artistas al exhibirse por primera vez ante un público que no conocen. Ay, me dolió eso. Sí, no entiendo esto de que ante un público que no conocen. ¿Y es que acaso uno siempre conoce el público? Pues es que lo hablábamos en capítulos pasados. Quizás se quedaban mucho tiempo en ciertos lugares porque si les toca pasear con todo ese montón de cosas, escenografía, niños, etcétera, y sus bicicletas, les tocaba quedarse un buen tiempo allá y terminaban conociendo al público. O sea que rompían la cuarta pared. Vea usted. Es posible, supongo yo. Solo estoy haciendo hipótesis aquí. Espere, porque les dieron duro en esa, ¿no? Ajá. Pero días después... ¿Después de conocerse? No. Días después de esta crítica tan devastadora, el periódico El Hogar dijo lo contrario. La compañía Toral es digna de Bogotá. Creemos, o mejor dicho, sabemos que Bogotá recompensará bien su mérito y sus esfuerzos. Sí, habían hecho méritos y esfuerzos, porque poco antes de llegar acá a Bogotá, el hijo del director, que hacía de primer galán, murió al llegar a Zipaquirá. Y entonces lo reemplazó un actor veterano que llamaba Manuel Herrera, que se enfermó, y en su primera presentación en Bogotá salió a escena pues haciendo un gran esfuerzo porque no podía de la tos. Ajá. Y aquí viene un cronista, los cronistas también le metían cierto dramatismo, y escribió que el actor esputaba sangre cuando tosía. A pesar de que para la mayoría no era bien visto que las mujeres se dedicaran a la actuación, como aún hoy permanece ese pensamiento en algunos sectores, hubo voces de apoyo con argumentos políticos muy progresistas. Ajá. Decían, era preciso restaurar las instituciones, la sociedad y el teatro, desterrar para siempre el ruin vestigio de los siglos pasados reflejados en conceptos vetustos. Menos mal el lenguaje no es... Yo no le entiendo esas cosas. Mire, en 1851, ustedes pueden buscar en el periódico Neogranadino de Bogotá. Y dice, suerte penosa es la de los actores y actrices en nuestro país, en donde aún subsiste la bárbara preocupación española de pensar que se degrada a una persona con dedicarse al teatro. Ay. Digamos que los afanes patrióticos y artísticos siempre han sido evidentemente políticos. Claro. Mire, la Compañía Nacional, la Compañía Dramática Nacional, existía Compañía Dramática Nacional en Colombia, y era dirigida por don Lorenzo María Lleras. Y fue tal vez la que convocó a mayor número de artistas nacionales alrededor de un objetivo común. Bueno, es que las compañías estaban llenas de mucho español. Pero entonces, ¿cuál era ese objetivo común? Crear un teatro patrio que ayudara a romper definitivamente con los lazos coloniales. Estaban defendiendo la dramaturgia nacional. Así como ahorita me dio cierre en positivo, ¿cómo fue que me dije cierre en positivo? También yo creo que hay otro, me tiene otro cierre. ¿Cierre que en pelea, en desgaste? Eso se llama cierre dramático. Cierre dramático. Esto se llama pelea de dramaturgo con cura. Es una anécdota muy escandalosa. Había un padre, se llamaba el padre Cera. Cera con C. Era un padre, algunos dicen que era un padre muy brillante. Entonces... No, ese chiste está muy malo, Fabio. Bueno, usted lo edita. Bueno, el padre Cera, dicen que le dio de puñetazos al dramaturgo José María Samper para expresar su desacuerdo por las ideas expuestas en un drama que llamaba Dios corrige, no mata. No. Sí. El padre sí, yo creo que creía que así corregía a Dios, a las trompadas. Bien, el siglo XIX es uno de los momentos, insisto, más importantes de nuestra historia, de una búsqueda de identidad. En 1862, el periódico El Norte, adivine de dónde era el periódico, mano. De Santander. Del Socorro. Él habla del teatro que representa el afán por cambiar la barbarie de la guerra por las dulces satisfacciones del teatro. Hombre, deberíamos decir eso ya hoy todos los días. Además de importante el 19 frente al logro de ciertas libertades, inclúyale que en el siglo XVIII los cómicos en Colombia no tenían derecho a ser enterrados en Camposanto.
Y ahora sí se pueden enterrar hasta la última arenita, señor. Sí, señor. Hoy en día se puede viajar en primera para una gira por Alemania o a lomo de mula en un paraje perdido del país. Pero la gente de teatro sigue creando identidad. Absolutamente de acuerdo, señor, pero déjeme plantearle el problema fundamental de hoy. ¿Usted cree que nosotros deberíamos hacer teatro como en el siglo XIX? ¿Teatro para ayudar, no sé, a desarrollar transformaciones sociales? El teatro ya es una transformación social Ujú. porque está planteando cosas. Yo no creo que tenga una función concreta pedagógica. A ver, el teatro yo creo, es mi posición personal, que está hecho para hacer preguntas, para plantear hipótesis. Claro, a veces es necesario un teatro coyuntural, terapéutico, sí. Si yo hubiera estado en el siglo XIX, no sé, a lo mejor habría hecho panfletos a favor de la independencia. No sabemos qué hubiera pasado con uno en esa época. Era urgente para el teatro en ese momento trabajar en esa independencia, así le tocara alterar la función del teatro. Mucha gente lo hizo y lo hace hoy en día con los temas de la paz, como constructor de tejido social, por ejemplo. Hay expresiones artísticas teatrales que rescatan memorias, que rescatan historias, que hacen preguntas y que sirven en muchas comunidades. Es necesario, Fabio, hacer un alto en el camino y comunicarle a nuestra audiencia una decisión que hemos tomado. Y también la razón de hacer de esa decisión. A partir de hoy, este podcast llegará a ustedes cada 15 días. La razón es que a pesar de que nos encanta hacer esto todas las semanas, tenemos que hacer otras cosas para seguir existiendo. Les agradecemos mucho su entusiasmo sábado a sábado y les recordamos que cuando lleguemos a las 30.000 vistas, vamos a hacer un episodio en vivo. Habiendo pasado este momento dramático, ¿qué vamos a hacer en 15 días? Voy a ver si encuentro la anécdota de la pola, hombre. Estuve buscando, Pasó toda la semana buscando la anécdota de la pola. pero no me puedo ir sin contarla. Recién la independencia montaron una obra sobre Policarpa Salabarrieta y en el momento en que la iban a fusilar... Me lo cuenta dentro de 15 días. Para el próximo episodio, o sea, en 15 días, prometo tener encontrada la anécdota de la pola y empezamos a ver cosas definitivas del siglo XX. No en Colombia, sino de América Latina. Que nuestra conexión en el siglo XX y en el nacimiento del nuevo teatro está unido con Rusia, Japón, dictadura militar y teatro contemporáneo. Póngale cuidado. Uy, ya quiero. Este podcast es idea original del Teatro Petra. Yo soy Sandra Suárez. Y yo soy Fabio Rubiano. Este es El Problema Fundamental.